El desierto de Chihuahua es un personaje más, uno implacable y silencioso. El sol, un martillo de luz y calor, golpea la base de entrenamiento militar sin piedad, levantando espejismos sobre la tierra árida y agrietada. Aquí, en este paisaje de polvo y espinas, el ejército mexicano y un destacamento de élite de los US Marines intentan forjar una alianza. El aire está cargado de una tensión que va más allá del calor. Es una fricción de culturas y orgullos. Se respira una profesionalidad forzada, un apretón de manos firme que esconde una mirada condescendiente. El campamento es un estudio de contrastes. Los vehículos Humvee y el equipo táctico de última generación de los estadounidenses, ruidosos y expansivos, se enfrentan a la austeridad disciplinada y el orgullo contenido de los soldados mexicanos, cuyo equipo, aunque funcional, delata un presupuesto mucho más modesto. En el centro de este universo de testosterona y disciplina se encuentra la teniente Jimena Rojas. A sus 26 años, es un compendio de control y serenidad. Su uniforme de faena, de un verde olivo perfectamente planchado, parece inmune al polvo que lo cubre todo. Su cabello oscuro está recogido en un moño militar impecable, sin un solo pelo fuera de lugar, una hazaña en la humedad y el viento del desierto. Su rostro, de facciones finas pero definidas, rara vez traiciona una emoción. Sus ojos oscuros, casi negros, no parpadean, observan, calculan. Es egresada con honores del heroico Colegio Militar, una especialista en tiro de precisión cuya reputación la precede, aunque aquí, entre aliados extranjeros, parece ser solo un expediente en un folder, una estadística que deben verificar por sí mismos antes de creerla. Dentro de la sofocante sala de reuniones, una carpa con aire acondicionado que apenas logra combatir el infierno exterior. La tensión se puede cortar con un cuchillo. El capitán Miller, un marine corpulento cuya corpulencia solo es superada por su ego, está al frente. Su español es fluido, pero cargado de un acento que parece burlarse del idioma. Proyecta en la pantalla el siguiente ejercicio, una prueba de tiro de largo alcance en condiciones de viento variable, diseñada para humillar a los menos experimentados. Sus hombres, un grupo de soldados que parecen tallados en granito, lo escuchan con una mezcla de aburrimiento y complicidad. Del otro lado de la pasarela improvisada, los soldados mexicanos, liderados por Jimena, permanecen erguidos, sus rostros impasibles, absorbiendo cada palabra como una orden sagrada. El capitán Miller hace una pausa, recorre la sala con la mirada y sus ojos se detienen, como un depredador que ha encontrado su presa, en la teniente Rojas. Una sonrisa socarrona se dibuja en su rostro. Y para esta última prueba, dice arrastrando las palabras, necesitaremos concentración absoluta. Se inclina ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos en la mesa. Pero no se preocupe, teniente, continúa, su voz goteando un paternalismo venenoso que resuena en el silencio de la carpa. Si el desafío es demasiado para usted, podemos asignarle un objetivo más apropiado. La humillación es un proyectil lanzado a quemarropa. La ofensa no es solo para ella, es para cada soldado mexicano en esa sala, para el águila y la serpiente bordadas en sus uniformes. El silencio que sigue es pesado, denso, cargado de ira contenida. Los soldados mexicanos aprietan las mandíbulas, sus miradas fijas al frente, una lección de disciplina que les impide saltar en defensa de su oficial. El cabo Mateo Flores, un joven de 19 años de Oaxaca, siente cómo la sangre le hierve en las venas. La ofensa a su teniente es una ofensa personal. Los marines, por su parte, intercambian sonrisas cómplices, disfrutando del espectáculo, validando la arrogancia de su capitán. Todos los ojos están puestos en Jimena, esperando una reacción, una grieta en su fachada de acero. Esperan verla flaquear, protestar o mostrar la más mínima señal de debilidad. Pero Jimena no les da esa satisfacción. Su rostro sigue siendo una máscara de serenidad profesional. Bajo la mesa, sin que nadie pueda verlo, sus nudillos se han vuelto blancos al apretar el puño con una fuerza descomunal. Es el único indicio de la tormenta que ruge en su interior. Canaliza la rabia, la convierte en hielo, levanta la vista lentamente y sus ojos se encuentran con los del capitán Miller.
No hay odio en su mirada, solo una frialdad cortante como el filo de una navaja. Tras una pausa que se siente eterna, su voz resuena en la carpa, clara y metálica, desprovista de cualquier emoción. «Entendido, capitán», dice, cada sílaba perfectamente articulada. «Estoy lista para el desafío asignado». Su respuesta es una declaración de guerra silenciosa, una aceptación del guante lanzado. La humillación ha sido recibida y devuelta como un desafío. El ambiente en la carpa cambia instantáneamente. La arrogancia de Miller flaquea por un segundo, sorprendido por la falta de la reacción que esperaba. Quería verla quebrarse, pero en su lugar ha encontrado un muro de dignidad inquebrantable. La tensión no se disipa, se transforma. Ahora es la tensión de la anticipación. La sesión teórica ha terminado, pero la verdadera lección está a punto de comenzar afuera, en el polvoriento campo de tiro. Jimena se levanta con un movimiento fluido y preciso. Su silla no hace el menor ruido. Con un gesto de cabeza a sus hombres, indica que la reunión ha concluido. Camina hacia la salida, su espalda recta, su paso firme, sin conceder una sola mirada a los que intentaron menospreciarla. Al salir de la carpa, el golpe de calor del desierto es casi una bofetada física. El mundo exterior parece haberse detenido, esperando el resultado del conflicto que acaba de nacer. Cada paso de Jimena hacia el campo de tiro es un paso hacia la reivindicación. Ya no se trata de un simple ejercicio conjunto, de una prueba de habilidad. Se ha convertido en una cuestión de honor, una defensa silenciosa contra el prejuicio que se viste de uniforme y sonríe con condescendencia. El sol del mediodía brilla sobre el cañón de los rifles que esperan en los bastidores, y en el metal, Jimena ve el reflejo de una promesa. La promesa de que su respuesta no vendrá en palabras, sino en la balística perfecta de una bala. El camino hacia el polígono de tiro es un corredor de silencio y expectación. Los soldados mexicanos caminan tras Jimena, sus pasos sincronizados sobre la grava suelta, un ritmo marcial que es a la vez una muestra de apoyo y de disciplina. No dicen nada, no necesitan hacerlo. Su lealtad se manifiesta en esa formación cerrada, en la forma en que sus espaldas están tan rectas como la de ella. A la distancia, el grupo de marines camina de forma más desordenada, sus risas y comentarios en inglés flotando en el aire caliente como fragmentos de metralla. El contraste es brutal. De un lado, la camaradería ruidosa y superficial. Del otro, una hermandad silenciosa forjada en el respeto y el orgullo compartido. Cada paso acerca a Jimena a su prueba, no solo como tiradora, sino como líder. Justo cuando llegan al área de preparación, una voz joven y vacilante rompe la solemnidad. «Mi teniente es el cabo Mateo Flores». Se ha acercado a ella con la timidez de un muchacho que habla con una leyenda. Sus ojos, normalmente llenos de admiración, ahora reflejan una profunda herida. Mantiene la mirada baja, fija en las botas polvorientas de su superior. «No les haga caso», susurra, las palabras apenas audibles por encima del silbido del viento. Todos nosotros sabemos quién es usted, lo que vale». Jimena se detiene en seco. El mundo parece encogerse a ese instante, a esa declaración de fe pura y sin adornos. Por un segundo, su armadura profesional se fisura, y la mujer debajo, la que carga el peso del escepticismo, siente el bálsamo de esa lealtad. En momentos como este, un gesto vale más que 1000 medallas. El verdadero honor no se encuentra en los desfiles ni en los discursos, sino en la confianza silenciosa de aquellos que pones bajo tu mando. Esa simple frase del cabo Flores fue un ancla en medio de la tormenta de humillación. Si estas historias de dignidad y coraje te inspiran, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir encontrando y compartiendo relatos que nos recuerdan que la verdadera fortaleza reside en el carácter y en la lealtad que nos une, incluso en los momentos más difíciles. Sigamos descubriendo juntos estas crónicas de valor humano. Jimena no se gira para mirarlo. No puede permitirse mostrar la emoción que amenaza con aflorar. En su lugar, le ofrece un asentimiento casi imperceptible,
un movimiento de cabeza de apenas 1 milímetro. Pero para el cabo Flores es como si hubiera visto ondear la bandera nacional. Es suficiente. El joven soldado da un paso atrás, su postura recuperando la rigidez militar, pero con una nueva luz de esperanza en sus ojos. En ese preciso instante, la misión de Jimena se transforma. Ya no se trata de una competencia. Ya no dispara para cumplir una orden o para impresionar a un superior arrogante. Ahora dispara por Mateo Flores y por cada uno de sus hombres. Dispara para defender la dignidad de su uniforme, la historia de su pueblo y la fe depositada en ella. La ira que antes era un veneno hirviendo en sus venas, ahora es sometida, canalizada, la convierte en combustible, un fuego frío que agudiza sus sentidos y aquieta su pulso. Este no es un sentimiento nuevo para ella. Desde sus primeros días en el heroico colegio militar, ha enfrentado el escepticismo. Algunos instructores la miraban con duda, atribuyendo su ingreso a cuotas de género más que a mérito. Compañeros cadetes apostaban a que no duraría el primer año. Incluso su propio padre, un general retirado de la vieja guardia, aunque orgulloso, siempre le recordaba que en este mundo una mujer debe trabajar el triple para obtener la mitad del reconocimiento. Cada desafío, cada mirada de soslayo, la ha forjado, convirtiendo su piel en blindaje y su mente en una fortaleza. El campo de tiro es un escenario brutal. Los objetivos están dispuestos a distancias que desafían la vista, manchas oscuras que bailan y se deforman bajo el velo trémulo del calor del desierto. Hay blancos fijos a 800, 1000 y 1200 metros, pero los verdaderos desafíos son los blancos móviles, siluetas que aparecen y desaparecen en patrones erráticos. El viento es el enemigo invisible, una corriente constante que sopla de lado, levantando nubes de polvo fino que pueden oscurecer la visión en un parpadeo. Es una prueba diseñada no solo para medir la puntería, sino para quebrar la voluntad. El capitán Miller lo sabe, y su expresión es la de un director de circo que está seguro de que su acto principal será un fracaso espectacular. Jimena se acerca a la línea de tiro y toma su rifle. No es un arma estadounidense de alta tecnología, sino un FX-05 Xiuhcoatl, el fusil de asalto estándar del ejército mexicano, modificado por los armeros de su propia unidad para el tiro de precisión. Es más pesado, menos vistoso que los rifles de los marines, pero ella lo conoce como una extensión de su propio cuerpo. Siente el peso familiar en sus manos, el frío del metal. Revisa la mira telescópica, ajusta el bípode y se tumba boca abajo sobre la lona áspera. Su cuerpo se alinea con el arma en una simbiosis perfecta, un ritual que ha repetido decenas de miles de veces en campos de entrenamiento mucho menos hospitalarios que este. La competencia comienza. Uno por uno, los marines se turnan. Su técnica es agresiva, casi violenta. Se posicionan con rapidez, disparan ráfagas de 3 tiros y se levantan con una fanfarronería palpable. Son buenos, innegablemente. Sus disparos impactan en los objetivos más cercanos con una consistencia impresionante. Sin embargo, a medida que la distancia aumenta y el viento se vuelve un factor crucial, su arrogancia comienza a costarles. Algunos fallan por completo los blancos móviles. Otros impactan en los bordes, lejos del centro. El capitán Miller grita correcciones, su frustración creciendo con cada fallo. La atmósfera de superioridad empieza a mostrar finas grietas. Su equipo es de primera, pero la paciencia y la humildad no vienen incluidas. Llega el turno de los soldados mexicanos. Su estilo es el polo opuesto. Se mueven con una calma metódica. Cada soldado se toma su tiempo, mide el viento con una pequeña bandera improvisada, controla su respiración. No hay prisa, no hay espectáculo, solo hay proceso y disciplina. Sus resultados son sólidos, consistentes, logran impactos limpios en objetivos que algunos de los Marines habían fallado. No hay gritos de celebración, solo un silencioso sentimiento de deber cumplido y miradas de aprobación entre ellos. El cabo Flores, en su turno, realiza 3 disparos certeros y antes de levantarse, su mirada busca a Jimena por un instante, como si le dedicara sus aciertos. Finalmente, todos se han retirado y la
Campo de tiro queda en silencio. Es el turno de la teniente Rojas. El capitán Miller cruza los brazos, una mueca de escepticismo grabada en su rostro. Sus hombres dejan de limpiar sus armas para observar. Quieren ver si la teniente silenciosa puede respaldar su fría respuesta de la sala de reuniones. Jimena no parece notar las miradas. Su mundo se ha reducido al pequeño círculo de su mira telescópica. El viento tira de su uniforme, el sol castiga su espalda, pero ella no siente nada. Solo existe el objetivo, el rifle y la respiración. Ajusta el enfoque de la mira, y la silueta lejana a 800 metros se vuelve nítida y clara. Ella no dispara de inmediato. Cierra los ojos por un momento, no para rezar, sino para sentir. Siente la vibración del suelo, la dirección y la fuerza del viento en su mejilla. Escucha el latido de su propio corazón, un metrónomo lento y constante. Es una comunión con el entorno, una aceptación de todas las variables que no puede controlar para dominar las que sí puede. Expulsa el aire de sus pulmones lentamente, hasta que se vacían casi por completo. En ese valle de calma entre un latido y el siguiente, su dedo comienza a aplicar una presión suave y constante sobre el gatillo. La tensión ha alcanzado su punto máximo. El desierto entero parece contener la respiración. El primer disparo resuena con una nitidez brutal, un crujido seco que atraviesa el silencio. Un segundo después, el inconfundible ping metálico del impacto viaja de vuelta desde la distancia. Centro perfecto. Sin pausa, sin cambiar su posición, reajusta ligeramente para compensar el siguiente objetivo. Su movimiento es fluido, económico, como el de una cirujana en plena operación. No hay un solo gesto desperdiciado. Los marines la observan y la incredulidad comienza a reemplazar al escepticismo en sus rostros. El capitán Miller descruza los brazos. Su postura ahora es más atenta, menos arrogante. La demostración apenas ha comenzado y la teniente mexicana ya está reescribiendo el guión que él había preparado para ella. Jimena no se detuvo a saborear su primer acierto. El eco del impacto aún no se había extinguido cuando su mano, con una eficiencia desprovista de emoción, ya estaba accionando el cerrojo del rifle, expulsando el casquillo caliente y acomodando una nueva bala en la recámara. Su movimiento era un ballet de economía y precisión, una coreografía practicada hasta el punto de la perfección. El segundo objetivo, a 1000 metros, esperaba. De miswas, nuevo el ritual, la respiración controlada, el ajuste mínimo en la mira para compensar la distancia adicional y esa quietud sobrenatural antes de presionar el gatillo. El segundo disparo partió con la misma nitidez y el segundo ping fue su respuesta, puntual y obediente. La incredulidad en los rostros de los marines se profundizaba, convirtiéndose en un asombro incómodo. Ahora venía el verdadero desafío, la parte de la prueba donde la habilidad se separa de la maestría. Un blanco móvil a Pimamon Synthesis, Phil 200 metros. Era una silueta que aparecía durante apenas 5 segundos antes de volver a ocultarse. El viento, que antes era un susurro, ahora soplaba con ráfagas erráticas, un enemigo invisible y caprichoso. El mejor tirador de los marines había necesitado 3 intentos para apenas rozar el borde de ese objetivo. El capitán Miller se adelantó un paso, casi instintivamente, como si quisiera ver más de cerca la inevitable falla. No era posible, simplemente no era posible que ella pudiera lograrlo. La física, la balística, la pura estadística estaban en su contra. La teniente estaba a punto de chocar contra el muro de la realidad, pero Jimena operaba en una realidad diferente, una que ella misma construía a través de la disciplina. No veía el viento como un obstáculo, sino como una variable en una ecuación compleja. Observó las pequeñas corrientes de polvo a lo lejos, la forma en que se doblaba la hierba seca, la tensión en la pequeña bandera roja que marcaba la dirección del viento. En su mente trazaba la trayectoria curva que la bala tendría que seguir, una parábola casi artística. Ajustó los diales de su mira con una serie de clics audibles, moviéndolos con la certeza de un matemático resolviendo una prueba. Su rostro permanecía impasible, pero por dentro su cerebro era una supercomputadora, procesando datos a una velocidad vertiginosa.
El momento llegó, la silueta apareció, disparó. El tiempo pareció suspenderse en el desierto. El sonido del disparo se fue y durante casi 3 segundos solo hubo el silbido del viento. La distancia era tal que el sonido del impacto tardaría una eternidad en volver. Una sonrisa de suficiencia comenzó a formarse en los labios del capitán Miller. Falló, pensó. Era lo lógico, lo esperado. Pero entonces, un sonido débil, casi imperceptible, pero absolutamente claro, llegó hasta ellos. Un ligero tink. No fue un impacto de lleno, pero fue un impacto. Un golpe limpio en el metal. Un murmullo colectivo recorrió las filas de los Marines. El mejor tirador de Miller lo miró y simplemente negó con la cabeza. Una concesión silenciosa de derrota. Lo que para ellos fue el límite de su capacidad, para ella era solo un calentamiento. Hay instantes que actúan como un crisol, forjando el legado de una persona en un solo acto de voluntad. Para Ximena, este era ese instante. Su vida de sacrificio, de horas incontables en el polígono, de soportar prejuicios en silencio, todo convergía en este momento decisivo. Si crees en el poder de la superación y quieres seguir viendo historias donde el coraje y la habilidad silencian a la arrogancia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Tu suscripción es el apoyo que nos permite seguir buscando y narrando estas crónicas de inspiración, demostrando que el valor no conoce de fronteras. Y entonces, todos vieron el objetivo final. Estaba situado en el límite máximo del campo de tiro, a una distancia que parecía ridícula, casi una fantasía. Era una pequeña placa de acero, circular del tamaño de un plato, que el propio capitán Miller había mandado a colocar como una broma, un símbolo de lo inalcanzable. El tiro del $1.000.000, lo llamaban sus hombres. Nadie había intentado siquiera darle. El sol se reflejaba en su superficie, haciéndolo parecer una estrella lejana y parpadeante. Dispararle no era una prueba de habilidad, era un acto de fe ciega. El silencio en el campo de entrenamiento se volvió sagrado, pesado con la carga de lo imposible. Ximena se preparó para este último disparo, pero algo en su interior había cambiado. Ya no era por la competencia, ni siquiera por el honor de su pelotón. Cerró los ojos por un instante y la imagen que vino a su mente no fue la del blanco, sino el rostro del cabo Flores. Sus ojos llenos de una fe inquebrantable. El recuerdo de su voz, «Sabemos quién es usted», se convirtió en su mantra. La humillación del capitán Miller, las dudas de su padre, el peso de ser mujer en un mundo de hombres, todo se disolvió. Se convirtió en un conducto, un instrumento de la voluntad colectiva de su gente, de su historia. Abrió los ojos y en ellos ya no había cálculo, solo una determinación absoluta. La cámara de la narración se enfocaría en su dedo índice, flotando a 1 milímetro del gatillo, sin la más mínima traza de temblor. Se detendría en su ojo derecho, pegado a la mira, una pupila dilatada que absorbía toda la luz, reflejando el paisaje desértico en una miniatura perfecta. Su respiración se había vuelto tan superficial que era casi inexistente. Estaba en la zona, ese estado mítico que los atletas y guerreros describen, donde el tiempo se ralentiza y la conciencia se expande. Ya no era Ximena controlando el rifle. Ella y el arma eran una sola entidad, un sistema de puntería orgánico y perfecto, sintonizado con el pulso mismo del desierto. El dedo finalmente se movió. No fue un tirón, sino una presión tan suave y progresiva que el disparo pareció ocurrir por sí solo, una consecuencia inevitable de su voluntad. El estruendo del FXC-05 fue como el de un trueno solitario en un cielo despejado, un sonido nítido y violento que rompió la quietud reverencial. La bala, una diminuta pieza de metal y esperanza, comenzó su largo y solitario viaje a través del aire caliente y vibrante. En la línea de tiro nadie respiraba. El cabo Flores había cerrado los ojos, rezando una oración silenciosa. El capitán Miller observaba, su rostro una máscara de tensión, atrapado entre el deseo de verla fallar y el asombro que le impedía creer que pudiera acertar. Pasaron 2 segundos, 3, 4.
El silencio se hizo más y más profundo y una sensación de anticlímax comenzó a instalarse. Quizás el desafío había sido demasiado grande después de todo. Quizás la suerte tenía un límite. Una exhalación de alivio casi escapó de los labios de Miller. Pero entonces, viajando a través de la inmensidad del desierto, llegó el sonido. No fue un ping ni un tink, fue un clang, resonante, autoritario, inconfundible. El sonido de un impacto perfectamente centrado, un golpe que hizo vibrar la placa de acero como la campana de una iglesia. El tiro del $1.000.000. La humillación hecha añicos. El silencio que siguió fue absoluto, pero esta vez estaba lleno de un respeto tan profundo y pesado como las rocas del desierto de Chihuahua. Estou escrevendo o bloco 4. Por un largo momento, el único sonido en el desierto de Chihuahua fue el eco moribundo de ese impacto metálico. El asombro era tan denso que parecía haber absorbido todo el aire. La primera reacción no fue un grito, sino una exhalación colectiva por parte de los soldados mexicanos, como si hubieran estado conteniendo la respiración no solo por segundos, sino por años. Luego, las sonrisas estallaron en sus rostros curtidos por el sol. Eran sonrisas amplias, honestas, llenas de un orgullo que era casi doloroso de ver. El cabo Mateo Flores no se molestó en secar las lágrimas que corrían por sus mejillas. Eran medallas, líquidas, un testimonio de la reivindicación que acababa de presenciar. Su teniente no solo había acertado un disparo, había restaurado su fe. En el centro de todo, Ximena se movía con una calma que era casi desconcertante. No había un puño alzado en señal de triunfo, ni una sonrisa de suficiencia. Su victoria era demasiado profunda para una celebración tan superficial. Con la misma metódica precisión de antes, accionó el cerrojo por última vez, asegurándose de que la recámara estuviera vacía. Desmontó el bípode, colocó el seguro y dejó el rifle sobre la lona. Se puso de pie con un movimiento fluido, sacudiéndose el polvo de su uniforme como si acabara de terminar un ejercicio de rutina. Su profesionalismo inquebrantable en el momento de su mayor triunfo fue su declaración final. Su silencio digno fue más elocuente que cualquier grito de victoria. Todas las miradas se giraron hacia el capitán Miller. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora estaba desnudo, mostrando una mezcla de conmoción, respeto y una pizca de vergüenza. Comenzó a caminar hacia Ximena. No era su paso usual, el de un hombre que se siente dueño del terreno que pisa. Este era el paso vacilante de alguien que se acerca a un poder que no comprende, pero que ahora respeta profundamente. El espacio entre los dos se convirtió en el centro del universo para todos los presentes. Cada soldado, mexicano y estadounidense, observaba, consciente de que estaba presenciando un cambio fundamental, una transferencia de poder simbólico que trascendía los rangos y las nacionalidades. Miller se detuvo frente a ella. Por primera vez, la miró a los ojos como a una igual, quizás incluso como a una superior. El silencio se estiró, cargado de todo lo que no se había dicho. Finalmente, extendió su mano. Teniente Rojas, su voz era ronca, despojada de toda su anterior fanfarronería. Ese es el mejor disparo que he visto en toda mi vida, en toda mi carrera. No era un cumplido, era una confesión. Ximena lo miró. Su expresión serena no cambió, pero sus ojos registraron la sinceridad. Estrechó su mano con firmeza. El agarre fue fuerte, mutuo. «Gracias, capitán», respondió ella, su voz tan calmada como siempre. No se necesitaba decir más. El respeto había sido ganado. Desde ese día, la atmósfera del entrenamiento conjunto se transformó radicalmente. La palabra apropiado desapareció del vocabulario de los marines, excepto cuando se usaba con total seriedad. La condescendencia fue reemplazada por una curiosidad genuina y luego por una colaboración real. El capitán Miller buscaba activamente las opiniones de Ximena en las sesiones de planificación táctica, escuchando atentamente sus análisis. Sus hombres comenzaron a interactuar con los soldados mexicanos no como subordinados, sino como hermanos de armas. Aprendieron que el valor y la habilidad no dependían del presupuesto para equipamiento, sino de la fibra del soldado. Ximena no solo había ganado una competencia, había
construido un puente. Las historias como la de la Teniente Rojas nos enseñan una lección fundamental. La verdadera fortaleza no necesita ser anunciada con arrogancia. Se demuestra con una competencia impecable y una dignidad inquebrantable. El respeto es un lenguaje universal que trasciende los prejuicios y las fronteras. Si este mensaje resuena contigo y quieres que sigamos compartiendo relatos que celebran el coraje silencioso y la superación humana, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos permite mantener estas historias vivas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje de honor. Epílogo. 2 años después. El sol de la tarde baña los patios históricos del heroico Colegio Militar en la Ciudad de México. La arquitectura colonial del edificio evoca siglos de tradición y honor militar. Aquí, el aire es diferente al del desierto. Está impregnado de historia y del fervor de la juventud. En el centro del campo de entrenamiento, ahora como instructora principal, se encuentra la capitana Jimena Rojas. Su presencia es aún más imponente, pero la frialdad de su rostro ha sido reemplazada por una autoridad serena y accesible. Ya no usa su disciplina como un escudo, sino como una herramienta para forjar a la próxima generación de líderes del ejército mexicano. Supervisa a un grupo de cadetes en el polígono de tiro de precisión. Entre ellos, destaca un número notablemente mayor de mujeres que en años anteriores, cada una con la mirada fija y la determinación grabada en el rostro. Jimena se mueve entre ellas con una gracia silenciosa. No ladra órdenes, habla en voz baja, corrigiendo una postura aquí, ofreciendo un consejo sobre cómo leer el viento allá. A una cadete que lucha por controlar su respiración le dice: el rifle es solo una extensión de tu calma. Encuentra tu centro y el objetivo vendrá a ti. No solo les enseña a disparar, les enseña a dominar el universo que existe dentro de ellas mismas. Al finalizar la sesión, mientras los cadetes limpian sus armas, una joven se le acerca con una mezcla de timidez y reverencia. Es una de las más prometedoras, con un talento natural que le recuerda a sí misma a esa edad. Mi capitana, con su permiso, dice la cadete, su voz firme a pesar de los nervios. Solo quería decirle algo. Yo solicité mi ingreso al colegio después de escuchar la historia de su disparo en Chihuahua. Se convirtió en una leyenda entre nosotros. Usted nos demostró a todas que la habilidad no tiene género ni nacionalidad ni límites. Los ojos de la joven brillan con una admiración pura, la misma que Jimena vio una vez en los ojos del cabo Flores. Por primera vez en toda esta crónica, una sonrisa amplia, genuina y cálida ilumina el rostro de la capitana Jimena Rojas. Es una sonrisa que alcanza sus ojos, revelando la profunda satisfacción que siente. Ya no es la joven teniente que luchaba por un lugar, sino la líder que ahora crea espacios para otros. Coloca una mano firme sobre el hombro de la cadete. El rifle nunca pregunta quién lo sostiene, cadete. Solo responde a la voluntad y a la disciplina, le dice. Siga entrenando. Su propia leyenda la está esperando. En ese momento, Jimena comprende que su victoria en el desierto no fue un final, sino el primer eco de una canción de honor que ahora, gracias a ella, muchas otras voces estaban aprendiendo a cantar.